Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Bonilla Brígido y el de mi compañera Jani Cázares Escamilla. Somos el equipo número 7 y en este video vamos a hablar acerca de la reflexión sobre un problema profesional en el contexto de formación de profesores, de los autores Juan Luis Piñeiro y de Pablo Flores. Vamos a ello. El objetivo de esta exposición es descubrir el desarrollo profesional y el conocimiento que adquieren los profesores a lo largo de su trayectoria profesional, así también como la reflexión para la enseñanza en el ámbito educativo. Para empezar, debemos de tener en cuenta que para convertirse en un profesor reflexivo se requiere de un proceso a largo plazo. La reflexión se inicia desde un problema profesional y se realiza bajo los enfoques teóricos de 1991, desde la perspectiva del estudiante formador. Se han desarrollado modelos teóricos para promover la reflexión sobre la práctica y en ellos se resaltan los beneficios de incrementar la reflexión y hacer notar la dificultad que trae consigo. La importancia de la reflexión en la formación nos dice que 1. La reflexión es esencial para el desarrollo profesional de los docentes. 2. Permite a los profesores distanciarse de sus prácticas y analizar su efectividad. 3. Se han desarrollado modelos teóricos que promueven la reflexión de la enseñanza. Es por ello que la reflexión de la práctica puede promover cambios en las decisiones que toman los formadores para acompañar a los futuros docentes en los procesos de mejoramiento. Además, estos autores hacen evidente que los formadores y los profesores tienen miradas distintas sobre qué reflexionar. Reiterando esta idea, señalan que la reflexión en el proceso de aprender a enseñar juega un rol fundamental en este contexto de descripción de procesos de reflexión en instancias de preparación de formadores. Daría información útil sobre las condiciones en que se produce la reflexión del formador. Modelos teóricos de reflexión. 1. Modelos como el de Corta 2010 enfatizan la complejidad de la reflexión. 2. La reflexión se considera un proceso a largo plazo que requiere práctica continua. Y también tenemos la diferencia en la percepción de la reflexión. 1. Los formadores y los profesores pueden tener visiones distintas sobre qué reflexionar. 2. La reflexión en el aprendizaje enseñar es fundamental para el desarrollo del docente. 3. La formación de profesores debe incluir instancias de reflexión sistemática. La reflexión se relaciona estrechamente con el desarrollo profesional de un profesor, considerándose un aspecto que lo favorece. En este sentido, se entiende a la reflexión como una imbricada vinculación entre técnicas y experiencias que hacen desarrollarse posibles herramientas que permitan una toma de decisiones. La conceptualización del profesor como un profesional reflexivo se inspira en las ideas de Darwin en 1989. Este autor define a la reflexión como la mejor forma de pensar que surge desde la necesidad de resolver un problema y describe como una secuencia dinámica en que las ideas se relacionan entre sí. Estas ideas tienen por objetivo establecer una conclusión, es decir, tienen una meta. Los autores nos dicen que al esclarecer las diferencias entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica, promueve que se comience a utilizar la reflexión para describir una cualidad deseada en los profesores, mientras que la reflexión sobre la acción afecta acciones y pensamientos personales y lleva a cabo que se complete la práctica. Finalmente,
Profundiza en un tipo que es el resultado de los dos anteriores. Reflexión para la acción. Esta idea estructurada de reflexión en el desarrollo profesional del profesor se completa con las ideas de Feynman, 1977, quien se ocupa del nivel de profundidad que puede abarcar la reflexión. Este autor postula un modelo que consta de 3 niveles jerarquizados. El primer nivel se describe como la aplicación eficaz de técnicas y criterios educativos. El segundo nivel, más avanzado, corresponde con un tipo que implica las consecuencias de la aplicación de determinadas estrategias, currículos o acciones propios de quehacer educativo. Finalmente, el nivel más profundo tiene que ver con la posibilidad de pensar críticamente sobre los elementos educativos planteados por el sistema. En este enfoque se observa cómo existen elementos sobre los que se reflexiona. Ahora bien, hablemos sobre el ciclo de la reflexión en la formación de profesores. Descripción del ciclo de Smith, 1991. 1. El ciclo consta de 4 fases. A. Descripción. B. Inspiración. C. Confrontación. D. Reformulación. 2. Cada fase se centra en un aspecto diferente del proceso reflexivo. 3. Se busca generar cambios positivos en la práctica docente a partir de la reflexión. 4. Identificación de problema en la práctica docente. 5. Se requiere de una narración clara del problema para facilitar el análisis. 3. Ejemplos de un problema relacionado con la enseñanza de la resolución de problemas. B. Confrontación. 1. Comparar las creencias personales con las teóricas o prácticas existentes. 2. Se busca entender cómo las creencias influyen en la práctica docente. 3. Aportes de la literatura sobre la enseñanza de la resolución de problemas. Inspiración. La inspiración se refiere a un proceso de reflexión individual y colaborativa. Como punto número 1, tenemos el reflexionar sobre las creencias y las teorías que sustentan la práctica docente. Analizar las propias creencias y teorías sobre el aprendizaje y la enseñanza, así como reflexionar sobre cómo estas creencias y teorías influyen en la práctica docente. También, cómo identificar posibles creencias limitantes o teorías que pueden estar afectando la efectividad de la enseñanza. En segundo punto está la colaboración con compañeros para identificar creencias sostenibles. Esto se retoma a trabajar con otros docentes para compartir y analizar las creencias y prácticas, al igual de aprender de los demás y obtener nuevas perspectivas y enfoques. El siguiente punto trata de analizar cómo es que se aborda la resolución de problemas en el aula, reflexionar sobre las estrategias y enfoques utilizados para resolver problemas e identificar oportunidades para mejorar la solución y desarrollar nuevas estrategias y enfoques. Este proceso de reflexión y colaboración busca y ayuda a los docentes a mejorar su práctica, desarrollar nuevas estrategias y enfoques y proporcionar una educación de calidad para los estudiantes. Reformulación. Esto se refiere a un proceso de reflexión y mejora de la práctica docente en matemáticas y que consta de 3 etapas. Etapa 1, que es reflexionar sobre cómo cambiar la práctica docente a partir de la reflexión. En esta etapa se debe analizar la práctica docente actual en matemáticas e identificar áreas de mejora y oportunidades para cambiar y mejorar la enseñanza, así como considerar nuevas estrategias y enfoques para enseñar matemáticas.
La segunda etapa es la identificación de nuevos enfoques para enseñar la solución de problemas. Este punto trata de identificar enfoques más efectivos y relevantes para el aula. Al mismo tiempo, explorar y analizar diferentes enfoques y métodos para enseñar la resolución de problemas de matemáticas. En la etapa 3 es la consideración de complejidad de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En esta etapa se debe de reconocer y aceptar la complejidad inherente a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. También el analizar los desafíos y dificultades que enfrentan los estudiantes al aprender matemáticas. El ciclo reflexivo es un proceso que ofrece múltiples beneficios en el ámbito educativo y se presenta en 3 beneficios clave. El primero, fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre docentes. El ciclo reflexivo promueve la interacción y el diálogo entre docentes, permitiéndoles compartir experiencias, conocimientos y perspectivas. Esto fomenta un ambiente de colaboración y trabajo en equipo, esencial para abordar los desafíos educativos complejos. El segundo beneficio ayuda a disminuir la brecha entre teoría y práctica en la formación docente. Esto permite a los docentes reflexionar sobre su práctica y conectarla con la teoría, cerrando la brecha entre ambos. Esto les permite aplicar los conceptos teóricos en su enseñanza de manera efectiva y relevante. El tercer beneficio aplica la visión sobre los problemas educativos, promoviendo un enfoque sistemático. El ciclo reflexivo incentiva a los docentes a analizar los problemas educativos desde una perspectiva amplia y sistémica. Esto les permite identificar patrones y conexiones entre diferentes aspectos del sistema educativo y abordar problemas de manera más integral y efectiva. En resumen, el ciclo reflexivo es una herramienta valiosa que fomenta la colaboración, cierra la brecha entre teoría y práctica y promueve un enfoque sistémico para abordar los desafíos educativos. Formación de futuros docentes. El texto se refiere al impacto que tiene específicamente en la enseñanza de las matemáticas. A continuación, se presentan 3 ideas principales. 1. La reflexión puede mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Esto permite a los estudiantes analizar y evaluar su propia práctica, identificando áreas de mejora y desarrollando estrategias efectivas. Esto conduce a una enseñanza de mayor calidad, que a su vez beneficia a los estudiantes. 2. Los formadores deben considerar qué conocimientos son necesarios para sus alumnos. Los formadores de docentes deben reflexionar sobre qué conocimientos y habilidades son esenciales para que los futuros docentes puedan enseñar de manera efectiva. Esto incluye conocimientos específicos de la materia, habilidades pedagógicas y competencias para abordar las necesidades de los estudiantes. 3. La práctica reflexiva puede transformar la enseñanza de la matemática. La reflexión permite a los docentes de matemáticas analizar y mejorar su propia enseñanza, identificando formas de hacer que el aprendizaje sea más efectivo y atractivo para los estudiantes. Esto puede incluir un desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza, la integración de tecnologías y la creación de entornos de aprendizaje más colaborativos y dinámicos. En resumen, la reflexión es clave en la formación de docentes, ya que permite mejorar la calidad de la educación, identificar los conocimientos y habilidades necesarios para enseñar y transformar la enseñanza de las matemáticas. El texto se refiere a recomendaciones para fomentar la práctica reflexiva en la formación y desarrollo profesional de los docentes. Aquí presentamos 3 ideas principales. La primera, integrar actividades de reflexión en la formación inicial y continua de profesores. Incluir actividades de reflexión
en los programas de formación inicial de docentes para que desarrollen habilidades reflexivas desde el principio, para así continuar ofreciendo oportunidades de reflexión a lo largo de su carrera docente para fomentar el crecimiento y la mejora continua. 2. Facilitar espacios donde los docentes puedan reflexionar sobre su práctica. Crear entornos seguros y de apoyo, donde los docentes se sientan cómodos compartiendo sus experiencias y reflexiones. A propiciar tiempo y recursos para que los docentes puedan dedicarse a la reflexión y el análisis de su práctica. 3. Promover una cultura de reflexión en las intenciones educativas. Fomentar una cultura que valore la reflexión y el análisis crítico de la educación. Incentivar a los docentes a cuestionar y mejorar sus propias prácticas y a buscar formas de innovar y mejorar la educación. En resumen, estas recomendaciones buscan integrar la reflexión en la formación y el desarrollo profesional de los docentes, facilitar espacios para la reflexión y promover una cultura que valore la reflexión y el análisis crítico de la educación. La reflexión es una herramienta esencial en la forma y el desarrollo profesional de los docentes, ya que les permite analizar y mejorar su práctica docente, identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias efectivas para abordar los desafíos del aula. Esto conduce a una mejora en la calidad de la educación y beneficio de los estudiantes. Además, la reflexión fomenta el crecimiento personal y la innovación de la enseñanza, al permitir a los docentes desarrollar habilidades críticas y creativas para resolver problemas, integrar la teoría y la práctica, y transformar la enseñanza en las matemáticas en otras áreas. Es importante que los programas de formación docente y las instituciones educativas promuevan y apoyen la reflexión como una parte integral de la formación y el desarrollo profesional de los docentes. Esto puede lograrse a través de la creación de espacios y oportunidades para la reflexión, el fomento de una cultura de reflexión en la educación y el reconocimiento del valor de la reflexión en la mejora de la enseñanza. Al reflexionar sobre su práctica, los docentes pueden mejorar la calidad de la educación y proporcionar a los estudiantes la educación de alta calidad que merecen. La reflexión es una herramienta clave para el crecimiento profesional y la innovación en la enseñanza y es esencial para la formación y el desarrollo profesional de los docentes.